Da las 20:18, a usted le ha pasado, a todos nos pasa, ¿no? Ese esfuerzo casi sobrehumano que nos empeñamos en realizar cuando queremos recordar algo que dábamos por archisabido, ese dato que teníamos perfectamente registrado, eso que conocíamos y que en el momento preciso no aparece justo cuando lo necesitamos. ¿La memoria que nos juega una mala pasada? ¿O el cerebro que a nuestras espaldas y jugando un poquitito de a traición toma decisiones sin consultarnos? En una de esas se trata precisamente de eso, ¿no? De acuerdo con los experimentos que se han estado realizando en esta materia, hay investigadores argentinos que han estado trabajando y han demostrado que cuando dos recuerdos similares compiten por ser evocados, los circuitos frontales del cerebro olvidan uno para poder recordar el otro. Está en línea el investigador del Instituto de Biología Celular y Neurociencias, Pedro Beckenstein. ¿Cómo está, Pedro? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Bueno, ¿es más o menos así? ¿El cerebro resuelve cosas a nuestras espaldas y sin preguntarnos? Y sí, siempre es más o menos así porque inconscientemente pasan un montón de cosas. En este caso, la decisión es qué memorias se quedan y qué memorias se van, básicamente. Ajá. ¿Y por qué toma ese tipo de decisiones en el caso de la memoria? ¿Porque tiene una capacidad limitada en esa materia el cerebro? Bueno, eso es una de las ideas, ¿no? O la idea más intuitiva sería que el cerebro tiene una capacidad limitada de almacenamiento de información y que entonces necesita deshacerse de parte de ella para que entre información nueva. Pero imaginemos que no, que el cerebro tiene una enorme capacidad de almacenar información y de hecho guardamos un montón de datos, hechos y experiencias durante nuestra vida. Pero imagínate, en ese sentido, si tenés muchísimo espacio, una biblioteca gigante, un montón de libros, un montón de archivos, el problema ahora es cuando vos tenés que encontrar el recuerdo correcto en la situación adecuada. Entonces ahí hay un problema de optimización de los recursos, pero al momento de evocar la memoria. Eso, digamos, lo que nos pasa en todos los órdenes cuando queremos encontrar algo en un lugar donde hay muchas cosas, le pasa al cerebro. Claro, porque imagínate, en uno de los ejemplos fáciles para pensarlo es el de las contraseñas. Digamos, una contraseña y que son un problema, ¿no? A esta altura. Sí. Más que una solución, pero uno puede tener una contraseña, por ejemplo, para entrar a la cuenta de banco o una cuenta de mail o lo que sea, y por alguna razón la tiene que cambiar. Entonces, cuando uno quiera entrar a esa cuenta una vez que cambió la contraseña, lo primero que va a pasar es que la contraseña vieja es la que va a venir a la mente. Claro. Porque es la que más estábamos usando. Entonces uno tiene que hacer como una especie de esfuerzo para decir, no, esta contraseña no es la que me sirve, necesito ponerla nueva. Y a medida que uno va haciendo eso más veces, va resultando más fácil poner la contraseña nueva. Pero el tema es que lo que se ve es que esa contraseña vieja uno se la va olvidando. Ese esfuerzo para resolver esa interferencia en la evocación de la memoria en el momento de recordar, finalmente lo que hace es que el destino de una de las memorias sea el olvido. Entonces, en ese hilo y ese fenómeno que se llama olvido inducido por evocación, justamente porque evocar una memoria hace que se olvide otra memoria relacionada, está descrito en humanos desde hace ya un par de décadas, y lo que nosotros hicimos en este trabajo en el que salió la nota de La Nación es observar que esto también ocurre en roedores. Entonces eso plantea que estos mecanismos de olvido activo y selectivo de memorias han surgido durante la evolución de los seres vivos, por lo menos de los mamíferos. O sea, se olvida lo que no se necesita, lo que se usa poco. Se olvida lo que compite con memorias que usamos, para justamente hacer que ese proceso de evocación sea bastante más eficiente y no gastar tantos recursos cognitivos en recordar. Uno tiene que recordar relativamente rápido. Entonces, por ahí uno siempre piensa que por ahí los déficits de memoria o los problemas de memoria pueden venir simplemente porque uno pierde la información. O sea, uno aprende algo y después se olvida de eso o la pierde. Pero en realidad hay bastantes problemas de memoria que vienen porque las memorias interfieren entre sí, porque es muy difícil encontrar el recuerdo correcto que se te mezcla con otros recuerdos que vienen al mismo tiempo. Esa es otra manera de pensar las fallas en la memoria. Claro, el cerebro debería tener la posibilidad de que lo reseteáramos, ¿no? De algún modo, pero por ahora no.
Y no, eso está difícil, resetear. Pero bueno, esta es una manera de tratar de resolver un problema computacional del cerebro, digamos, de optimización de los recursos, que es olvidar selectivamente los recuerdos que te molestan, no olvidar todo, simplemente que el paso del tiempo haga que se olviden las memorias independientemente de cuál es el contenido, sino que selectivamente se olviden los recuerdos que interfieren con otros que sí usamos. Claro, los que se chocan, digamos, de alguna manera, ¿no? Claro, los que chocan de alguna manera. ¿Y cómo fue el experimento? Porque me decías que ustedes lo experimentaron con roedores en laboratorio. Claro. Entonces, lo que hicimos, porque obviamente vos no le podés enseñar algo al roedor y después preguntarle para que te digas si se acuerda o no. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es utilizar o aprovechar una característica de que tienen la mayoría de los seres vivos, que es tienen una preferencia por la novedad, o sea, las cosas novedosas les interesan más. Y en el caso de las ratas, los ratones, los roedores, utilizamos objetos que si uno le presenta un objeto a una rata lo va a explorar activamente, y en una segunda presentación de ese mismo objeto lo va a explorar mucho menos porque ya lo conoce. Entonces aprovechamos eso y hacemos que los animales tengan dos experiencias distintas con objetos. Entonces supongamos que tenemos una caja que tiene un determinado patrón de colores, etcétera, y le presentamos dos objetos iguales en esa caja, por ejemplo 2 latas de gaseosa. Sí. Y esa es la experiencia número 1. Sería, por ejemplo, nuestra contraseña vieja. Y después le hacemos una experiencia similar, donde en la misma caja ahora le presentamos otros 2 objetos iguales, 2 pelotas, por ejemplo. Ajá. O sea que es una experiencia similar, ocurre en el mismo lugar, pero los objetos son distintos. Esa es la experiencia número 2, supongamos que es nuestra contraseña nueva, digamos. Sí. Entonces después hacemos que evoquen en varias sesiones una de las experiencias, ¿sí? Por ejemplo, ponemos la pelota, lo ponemos de nuevo el animal con la pelota y un objeto nuevo. Entonces va a explorar más el objeto nuevo porque se acuerda de la pelota, estamos haciendo que evoque la experiencia con esa pelota. Y así 3 veces seguidas. Y después la pregunta en el test final es, si yo le pongo el objeto anterior, ¿no?, la lata, que era la experiencia número 1, contra un objeto nuevo, ¿se va a acordar de ese objeto o no? Y nuestra hipótesis era que por esta práctica de evocación de la experiencia número 2, se debería haber olvidado de la experiencia número 1. Sí. Y eso es exactamente lo que pasó. Cuando pusimos al animal con la lata y un objeto nuevo, los exploraba por igual. Quiere decir que no se acordaba de haber tenido una experiencia con esa lata. Correcto. Ese es como el experimento principal. Y bueno, después tiene un montón de experimentos que llamamos controles, donde, por ejemplo, si el animal no tiene que evocar activamente una de las experiencias, sino que solo uno le presenta objetos nuevos en esa fase de práctica que es equivalente, ahí no pasa nada, no se olvida de ninguna de las 2 experiencias. O simplemente si dejamos pasar el tiempo, tampoco se olvidan. O sea que tiene que ver con evocar una memoria similar que compite con la otra. Si no, el olvido ese no ocurre. Ahora, ¿cuán avanzados estamos nosotros en el conocimiento del cerebro a partir de estas y otras experiencias? Y es difícil saberlo. Sabemos algunas cosas, pero hay muchísimo que no sabemos. Por ejemplo, una de las preguntas clave, que es ¿dónde está la memoria? ¿Cuál es el sustrato biológico, físico? No es algo que estemos muy cerca de saber. Sabemos que probablemente estén las conexiones entre las neuronas y que haya redes neuronas involucradas, pero no sabemos cómo saber exactamente dónde están, porque si uno ve que hace cualquier manipulación y no hay memoria, es muy difícil saber si uno lo que hizo es cortar el acceso a esa información que está almacenada, o si en realidad lo que hizo es justamente destruir o modificar ese sustrato biológico en sí mismo. Eso todavía no lo sabemos, pero sabemos bastantes otras cosas sobre cómo... Claro, te iba a decir, hay otras áreas y funciones del cerebro sobre las que sí se sabe más, ¿no? Más o menos, porque, o sea, sí, en términos, por ejemplo, de cómo, de la percepción de los sistemas sensoriales, se sabe un poco más. Cuando nos movemos a los procesos cognitivos, o sea, las cosas que ya son más complicadas,
como la memoria o la atención o qué es o cómo pensamos, digamos, cómo resolvemos cálculos matemáticos o cómo funciona el lenguaje, ya son preguntas más difíciles de responder. Ahora, esto, digamos, este tipo de experiencias, ¿tienen algún tipo de correlato, digamos, a la hora de la aplicación en el marco de las neurociencias, por ejemplo? Sí, bueno, en humanos hay muchos experimentos sobre este tipo de olvido y por ejemplo, hay evidencias de que participa en procesos de generación de recuerdos falsos, por ejemplo, o supongamos que pensamos que este mecanismo es realmente un mecanismo importante para optimizar los recursos, sería interesante ver qué pasa en personas que tienen algún problema en la corteza frontal, que es una corteza que está involucrada en este fenómeno. O sea que nosotros suponemos que en personas que tienen problemas en la corteza prefrontal, este olvido no ocurriría y que por ahí podrían tener déficit de memoria, pero por esta interferencia entre recuerdos que no pudieron borrarse de alguna manera. Entonces sí, tiene como bastantes implicancias, como es una cosa que recién se está empezando a estudiar, esta cuestión del olvido, esperemos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Es muy interesante esto de que en un mundo donde ya no quedan regiones por explorar, resulta que todavía el nuevo planeta por descubrir sigue siendo el cerebro, ¿no? Sí, realmente es como es lo que nos hace humanos, entonces es como, bueno, diría que está el universo y el cerebro. Algo así, claro. Sí, así que son como las dos cosas que no sabemos. Son dos misterios más o menos equivalentes en cuanto a su complejidad, ¿no? Sí, es difícil saber si son equivalentes o no, pero sí la sensación es que sabemos muy poco de ambas cosas. Sí, y nosotros en Argentina, ¿cuán avanzados estamos en este tipo de investigaciones? ¿Vamos más o menos al compás de lo que se lleva en el mundo? Y el tema es que Argentina tiene un sistema científico muy pequeño, entonces el impacto que tienen las investigaciones es relativamente bajo al lado de otros países donde se produce muchísima investigación, ¿no? Como en Estados Unidos o en países de Europa y ahora los países de Asia como China están invirtiendo muchísimo en investigación y en neurociencias en particular. Así que en términos de relativos, si uno lo compara con otros países, es bajo. Lo que pasa es que con lo que tenemos hacemos mucho más que lo que podrían hacer otros. O sea, lo seguimos atando con alambre, me decís. No sé si atarlo con alambre, pero tenemos científicos muy creativos claro, sí. Y que encuentran maneras de responder preguntas interesantes. Sí, digamos, la creatividad de alguna manera reemplaza o soluciona parte de la falta de presupuesto que es lo que nos caracteriza, ¿no? Porque en un momento en que en el mundo se invierte mucho, acá se invierte muy poco, ¿no? Exactamente, es como que los científicos tenemos que compensar de alguna manera que no tenemos plata con ideas mejores, básicamente. Pero bueno, a veces cuando ya no queda ni plata ni las buenas ideas ya alcanzan. Entonces, bueno, habrá que ver. Y bueno, mientras los ratones no les hagan un piquete. Sí, esperemos que no. Pedro Eckenstein, gracias por habernos ilustrado sobre este tema. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo, muchas gracias.